Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos, buenos días, por los que nos acompañan de manera presencial y en línea. Hoy tenemos el gusto de presentar un documento cuyo autor es la doctora Elvia Martínez Viveros, y para cumplir con el protocolo, a pesar de que conocemos a la doctora Elvia, pues voy a leer una muy breve semblanza. Bueno, la doctora Elvia hizo su doctorado en sistemas de ciencias sociales en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, su maestría en investigación de operaciones en la London School of Economics and Political Science en Londres, y además es actuaria por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es actualmente investigadora del Centro Geo desde el 2003 y docente en el posgrado de Geomática hasta el 2016. Se ha especializado en el diseño, coordinación académica y docente en la maestría en planeación espacial, coordinadora de proyectos de investigación y vinculación. Lo más reciente se pueden encuadrar en la Agenda de Investigación de Estudios Territoriales y Urbanos, como visualización y estudio de consolidación e impacto ambiental de los asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación, casos de uso de información espacio-temporal derivada del monitoreo con imagen de satélite de procesos territoriales, expansión urbana en el Bajío, mercados laborales y estructura de la región urbana. Y bueno, el título del documento que hoy nos va a presentar se llama La política de regularización de los asientos humanos irregulares en suelo de conservación. Sin más preámbulo, le damos la palabra a la doctora Elvia. Gracias por esta presentación. Gracias, Anaeli. Gracias a todos los presentes aquí en el territorio y también en la red. Les agradezco mucho que estén aquí para la presentación de este trabajo. A ver, este trabajo es parte de resulta como parte de un proyecto de vinculación que se trabajó en asentamientos humanos informales, primero en Milpalta, después en Tlalpan. Digamos, el más completo fue el de Tlalpan, que comprende 33 asentamientos de 3 pueblos originarios de Tlalpan. Pero lo que nos tocó hacer en ese proyecto es algo que se llama un estudio de impacto urbano y ambiental, que se pide como requisito en la Ley de Desarrollo Urbano para tomar la decisión o no de regularizar los asentamientos informales en este territorio de conservación. Entonces, yo no les voy a presentar el trabajo que hicimos, el trabajo de vinculación. Ese trabajo de vinculación fue un proyecto pues largo, complejo, en el que participaron muchísimos colegas de manera muy creativa, muy entusiasta, y es un proyecto que he presentado, creo yo, en varias ocasiones, y aquí en el Centro Geo no estoy muy clara, Aldo me va a corregir, pero creo que ya lo presenté el año pasado en el seminario. Lo que yo quiero presentar aquí es una reflexión crítica que surge precisamente de estar en el proceso de conocer estos asentamientos, en el proceso de conocer cómo se atienden o no se atienden, y bueno, de ahí me surgió la idea de que sería muy padre que un proyecto de vinculación quedara también, digamos, estas reflexiones reflejadas en una publicación académica. Entonces, junto con otros colegas, estamos al punto de presentar a nuestro comité editorial una propuesta para hacer un libro de políticas públicas y territorio con distintos temas y distintas versiones, pero en particular a mí me toca esta reflexión crítica de la política de regularización de los asentamientos informales. Y bueno, en ese sentido es lo que les quiero presentar el día de hoy. Son los avances de este capítulo, no el capítulo completo, porque por 2 motivos. Primero, porque me dijo Aldo que tengo media hora para presentar. Y segundo, porque estoy concluyendo. Entonces,
solamente quiero presentar la parte propia del análisis crítico de la política. Una primera cosa que yo creo que no le tengo que decir a los que están en esta presentación es por qué establecer asentamientos informales en suelo de conservación es un problema. Es una problemática social, es una problemática ecológica. El valor ambiental del suelo de conservación, la mayor parte de los que están aquí sentados lo conocen probablemente mejor que yo, a mayor profundidad. Pues nos es claro a todos los habitantes de esta ciudad que es un territorio con una alta biodiversidad vegetal, animal, que hay que cuidar, que no se extingan estas especies. Algunas especies ya están en algún peligro de extinción. Bebemos en la Ciudad de México una buena cantidad del agua que nos provee el suelo de conservación. Igualmente, el tema de la captura de carbono que nos ayuda a equilibrar la contaminación. En fin, el valor ambiental del suelo de conservación es enorme y pues hay que cuidarlo. Es un recurso que hay que cuidar de gran manera, y los asentamientos informales los dañan. Pero en los asentamientos informales pues viven personas pues que viven ahí pues porque no encuentran probablemente una vivienda asequible en suelo urbanizado, ¿no? Porque no tienen un trabajo formal, o porque también viven personas que son familiares de los pueblos originales y que tienen derechos sobre este suelo anteriores a que el suelo fuera suelo de conservación, anteriores, ancestrales prácticamente estos derechos, ¿no? Entonces hay un cruce de derechos en este territorio muy relevante, y hay una problemática que por un lado se ve desde una perspectiva urbana, por otro lado se ve desde una perspectiva ecológica, y la política no ha logrado integrar estas perspectivas, ni todos los otros problemas que vienen del entorno económico, político y social, nacional y global, y que inciden en este tipo de ocupación. Bueno, entonces oficialmente, o donde yo encontré un documento oficial que dice desde cuándo hay asentamientos informales, es hace 37 años, ¿no? Hace 37 años se reconoce oficialmente que hay asentamientos informales en suelo de conservación. Lo encontré eso en un documento ya, aunque digamos los distintos programas de las alcaldías van registrando distintas antigüedades, y en campo te pueden decir que están ahí desde mucho antes que eso. El suelo de la Ciudad de México se consideró suelo urbano por mucho tiempo. Había en las leyes, se definía que había áreas de actuación en donde se tenía que cuidar ciertos recursos naturales, etcétera. Pero el suelo de la Ciudad de México se dividió en suelo urbano y suelo de conservación en 1996, cuando surge también el ordenamiento ecológico como instrumento rector para ordenar, dar las normas y las zonificaciones para el mejor uso del suelo de conservación. Pero aunque el suelo de conservación se supone que su instrumento rector es el ambiental, en el suelo de conservación hay lo que le llaman los cascos urbanos de los pueblos originarios, que son urbanos. Entonces, lo que sucede en el suelo de conservación es que se entrecruzan estas dos leyes, la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley Ambiental de Protección a la Tierra. Ambas inciden aplican, digamos, ambas legislaciones en todo este suelo. ¿Y cómo abordan estas legislaciones a los asentamientos informales? Las dos leyes, la ambiental y la urbana, han sido sujetas a una gran cantidad de modificaciones, que créanme que es tediosísimo revisarlas, a lo largo de los años, ¿no? Tienen muchas modificaciones, adiciones, reformas. La ley ambiental menciona los asentamientos, y sí, los menciona como un problema, pero no menciona ni da ninguna idea de qué se debe hacer con ellos, ¿no? Son factor que desequilibra ecosistemas, daño al medio ambiente, invade las áreas naturales protegidas, ¿no? Hecho que nosotros corroboramos claramente, ¿verdad, Yasmín? Pero no se aborda en esta ley cómo controlarlas o cómo regularlas, ¿no?
Y la que sí lo aborda es la reforma de 2017 de la Ley de Desarrollo Urbano. Y la aborda a través de 5 artículos. 5 artículos en donde se señala el proceso de regularización de los asentamientos. Y es lo que yo llamo como la política pública para regularizar los asentamientos, y es la que en esta ocasión tengo interés en exponerles algunos puntos que yo considero que son débiles en esta política, ¿no? La aplicación de la política, pues lleva un camino largo, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo cómo son. Pero antes de hablar en sí de la política, lo que quisiera es señalar un contexto sobre una serie de factores que, digamos, desde distintos ámbitos y distintas escalas inciden en la formación de asentamientos urbanos formales en el mundo, ¿no? Y en México. Un primer tema que quisiera tocar, perdón, pero es que así. Un primer tema que quisiera tocar es que el tema de la vivienda, la política de vivienda, es uno de los factores más relevantes que se pueden entrelazar con esta problemática de los asentamientos. O sea, no hay programas de acceso de vivienda de bajo costo, hay pocos programas para ello, hay pocas oportunidades, y por otro lado, los programas que existen están dirigidos al sector formal, están atados al financiamiento. Y vemos en nuestro país, nuestra ciudad y también en el suelo de conservación, que la mayor parte de los habitantes, bueno, de la población económicamente activa, tiene un trabajo informal. Entonces, no tiene la posibilidad de acceder a estas formas de vivienda. Entonces, hay una problemática que genera que los sectores de bajos ingresos no puedan atender a una vivienda por la vía del mercado formal. Pero hay una parte relevante a destacar también, y es que en la informalidad no todo es un tema de pobreza. O sea, no todo es un tema de pobreza, y no ocurre la informalidad solo en la pobreza. Digamos que ese es un primer elemento a destacar, porque lo podemos ver en todo el paisaje urbano de nuestra ciudad y de distintas ciudades de México. Podemos ver la desigualdad que existe entre los desarrollos de lujo y los desarrollos precarios, pero también podemos ver, pensamos en general que los desarrollos de lujo son formales, y no necesariamente, o sea, no generalmente. Digamos, hay distintos autores que van señalando por qué, digamos, se da o cómo se da este fenómeno. El primero nos habla, digamos, de la desigualdad social, las formas inequitativas de apropiación informal del espacio urbano. Y nos habla, digamos, de que hay informalidades de élite y que hay informalidades precarias, ¿no? Las informalidades precarias pues se desarrollan pues por sectores de bajos ingresos que no pueden acceder por la vía formal a una vivienda digna, se desarrollan con el objetivo de la subsistencia, por una lógica de necesidad, y se ubican en zonas que no son urbanizables. Las informalidades de élite pues también se ubican en zonas que no son urbanizables, pero se desarrollan por corporaciones financieras, corporaciones inmobiliarias, ¿no? Y con el apoyo muy claro de los gobiernos, muy decidido de los gobiernos, para apoyar que se hagan loteos de lujo, y también en lugares que no eran urbanizables, pero se les conceden rápidamente los cambios de uso del suelo, se les concede los permisos de construcción, ¿no? Y tenemos ejemplos emblemáticos de este tipo de desarrollos. Volteen a ver Santa Fe, y con eso ya nos podríamos quedar. Sin embargo, estas informalidades de élite se estimulan por el propio gobierno, mientras que las otras se estigmatizan o se toleran. Y de alguna manera esta tolerancia también responde a
a que hay una válvula, digamos, social que puede explotar y que, bueno, es mejor mantenerla con ciertos niveles de estabilidad. Entonces vamos a no entender muy claramente que hay estos asentamientos, vamos a tratar de irles dando solución de manera muy fragmentada y parcial, pero no vamos a reconocerlos como una problemática que es parte de una dinámica propia de la urbanización de nuestras ciudades, ¿no? Bueno, en particular el caso que yo estoy viendo de la Ciudad de México y su suelo de conservación. También Weigel nos habla de que es un término clasista. Hablar de informalidad es un término clasista que se aplica a los trabajadores, a las áreas pobres y periféricas, ¿no? Y que ignora las irregularidades de desarrollos para grupos de altos ingresos, ¿no? Y bueno, el beneplácito de los gobiernos con el acaparamiento excesivo y especulativo del suelo urbano privado. Los gobiernos toleran las informalidades precarias frente a su incapacidad de proveer suelo urbanizado a los sectores de bajos ingresos o a los trabajadores del sector informal. Entonces, esa es una parte del contexto, digamos, en el que tenemos que entender esta política. Otra parte es esta idea de que tendemos a ver la ocupación formal y la informal como dos esferas independientes, ¿no? Y bueno, hay, digamos, una literatura amplia que nos señala en qué sentido ambas esferas están interrelacionadas. Se retroalimentan una a la otra y en la medida en que una crece, la otra también crece. Y estas relaciones se dan por el mercado y por la intervención del Estado, fundamentalmente, ¿no? Son las dos cosas. El mercado y el Estado inciden en esto. Hay algún autor que nos habla de que hay una interdependencia y lo sustenta con datos, etcétera, con un análisis muy interesante de cómo el precio del suelo urbanizado formalmente, o sea, el precio del suelo formal, si crece el precio del suelo formal, crece el precio del suelo informal. O sea, están vinculados el mercado formal y el informal en relación a esta variable de los precios. Delgadillo nos dice que tanto la producción como la reproducción de la urbanización popular está imbrincada con el Estado y el mercado y se produce en el marco de relaciones capitalistas. Pues sí se reproduce en ese marco porque finalmente el mercado a lo que obedece es al interés del capital, ¿no? Y hay esta autora, que bueno, a mí me ha gustado mucho, me ha inspirado mucho, que nos dice cómo resulta el paisaje urbano de negociaciones políticas y económicas de la población urbana y de su relación con el poder. Y que la informalidad no se debe entender como objeto de regulación del Estado, sino producida por el Estado mismo. Y bueno, al final la conclusión es que si no vamos a ver lo formal y lo informal como dos esferas separadas, y en esto está imbrincado el Estado, el mercado y todos los agentes y grupos de interés que se pueden vincular con estos dos ámbitos, vemos bueno, llegamos a esa conclusión de que no son sectores separados y que se requiere enfocar las transacciones entre ambos espacios. Pero digamos que este aspecto del entrelazamiento de lo formal y lo informal se ha potenciado y acrecentado en el marco de la urbanización rápida que está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Es un proceso global, la urbanización rápida, y hay autores que sostienen que este vínculo entre lo formal y lo informal se da desde la escala global también, pero que se deja sentir de manera muy acentuada en los países en vías de desarrollo y asume formas específicas en diversas regiones. La región latinoamericana asume la forma, digamos, del tipo de asentamientos que podemos ver en Colombia, en Brasil, en México, ¿no? Tiene estas formas, ¿no? Entonces, frente a este entrelazamiento de lo formal y lo informal, en todas las escalas, lo que esta autora propone es verlo como un modo de urbanización, ¿no? O sea, la forma en que nos estamos urbanizando es una forma en que enlaza estas dos esferas y que enlaza estas dos esferas debido a los factores que vienen tanto del mercado
formal e informal, como de la intervención del Estado en ambas esferas también, ¿no? Estos otros dos autores nos dicen que el que más de la mitad del área urbanizada de la Ciudad de México se haya producido informalmente no es un detalle meramente anecdótico, sino un rasgo constitutivo del orden urbano. O sea, de diferentes maneras y diferentes formas de expresarlo, hay una gran cantidad de autores extranjeros y latinos y mexicanos que sostienen, digamos, esta idea de la informalidad como un modo de urbanización. Bueno, entonces, yo digo, eso lo dije yo, ciega a las interdependencias señaladas, la política de regularización es el camino que se ha elegido para atender las problemáticas de los asentamientos informales en suelo de conservación. ¿En qué sentido ciega? En el sentido de que la política de regularización asume de entrada, su supuesto es que ambas esferas son independientes, lo formal y lo informal, no tienen ningún tipo de nexo entre ellos. Pero las políticas de regularización lo que buscan es incorporar lo de la esfera mala a la esfera buena, para que todo esté armónico, ¿no? Y estas políticas de regularización, pues surgen con el advenimiento de la etapa neoliberal, ¿no? Cuando de alguna manera en el Banco Mundial y en ONU Habitat se empieza a retirar de los programas de autoayuda de vivienda, de mejoramiento de ciertos barrios, de financiamiento para esto, y abraza esta idea de Hernando de Soto, peruano, asesor de Fujimori, y que tiene, bueno, tiene realmente una corriente de adherentes muy importantes por el lado académico, y este señor tiene una idea de un emprendedor heroico. Este emprendedor heroico es el que logra hacerse de una vivienda a pesar de las irregularidades y de las informalidades. O sea, ya en sí mismo por hacer esto tiene un carácter empresarial, ¿verdad?, de emprendedor. Y él considera que lo que hay que hacer es legalizar, dar títulos de propiedad a estas personas. Los programas de regularización de Hernando de Soto van por ahí. Vamos a dar títulos de propiedad con la idea de que con esos títulos de propiedad pueden acceder al financiamiento. Y si logran acceder a un financiamiento, lo que vamos a tener es que van a tener la posibilidad de mejorar sus viviendas o la posibilidad de emprender un cierto negocio, y con eso se va a revitalizar la economía urbana, ¿no? Bueno, estos planteamientos se abrazaron y aún siguen en varios programas internacionales y nacionales, etcétera, pero las evaluaciones que se han hecho de los mismos destacan, primero, que los asentamientos en los que se han tenido estas intervenciones, pues no se ha revitalizado, no se han mejorado, y lo que sí ha habido es un desplazamiento de algunos habitantes más pobres, porque con la propiedad también viene la obligación de hacer ciertos pagos, ciertos gastos, ¿no? Como, por ejemplo, lo podemos ver en suelo de conservación claramente. El agua en suelo de conservación les cuesta más a ellos que a las personas en Polanco, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay que pagar también ciertos derechos por estar ahí a quién sabe quién, pero hay que gastar. Cuesta vivir en la informalidad, tanto como vivir en la formalidad, o a lo mejor más, no lo sé. Entonces, el tema es que, bueno, yo les decía que están en algunos programas también la regularización, en algunos programas internacionales, y se tocan también, digamos, se complementan, por decirlo de alguna manera, con otro tipo de políticas de mejoramiento de los asentamientos, ya sea con la autoayuda, digamos, es un concepto muy romántico, pero también muy ciego a las capacidades y posibilidades locales de ayudarse a sí mismos, y también con la intervención de ciertos aparatos del gobierno, con programas específicos, con políticas, etc. Y bueno, son programas que se enfocan a corregir los efectos visibles de la informalidad, que es un poco la idea, vamos a que no se vea tan feo, ¿no? Pero no atiende las causas que originan su crecimiento. Entonces, la problemática es muy compleja, entonces lo que yo estoy haciendo es complejizarla todavía un poco más.
¿no? Y los rasgos de esta política, ya de la política de regularización de nuestros asentamientos, bueno, no nuestros, de los asentamientos de Tlalpan, ¿no? Esa es una política que primero su aplicación se detona por una denuncia legal ante la Procuraduría Ambiental e incluye estos rasgos. Pero quiero detenerme un poquito en esto de la denuncia, de que se detona por una denuncia legal. O sea, la política como reforma de la ley sale en 2017, ¿no? Es 2017, pero realmente no se construye ahí en ese momento, sino que hay un proceso anterior. Hay un proceso anterior en donde por el lado legal hay una serie de denuncias de algún ciudadano interesado, habría que ponerle entre comillas porque nunca es claro quién es ese ciudadano, etcétera. Las denuncias se hacen a la Procuraduría Ambiental y se denuncia que estos asentamientos están dañando el medio ambiente. Entonces, la Procuraduría Ambiental empieza a emitir una serie de resoluciones administrativas, que son unos documentos largos, en hojas tamaño oficio, donde se empieza a alimentar de los distintos programas de las delegaciones, a decir cómo se llaman los asentamientos que denunciaron, si se mencionan o no en los programas, etc. Pero con todas estas resoluciones se inicia un proceso legal y empieza a haber una serie de decisiones de los jueces. Pues que se tiene que atender esto, que se tiene que hacer tal otra cosa, y digamos, esto escala hasta la Corte, en donde se dice se tiene que dar una solución definitiva a esto porque nada más le están dando largas, ¿no? Bueno, no lo dice en esos términos, pero un poco esa es la lectura que yo me hago en mi cabeza, ¿no? Que yo traduzco. Entonces, digamos que todo esto va generando un ambiente propicio para decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a atender. Por otro lado, también hay una serie de intervenciones en campo. Para qué hacer con los asentamientos informales. Hay una que está muy bien documentada por Aguilar y Santos, que habla de asentamientos en Tlalpan. Y describen ellos, bueno, hacen una revisión crítica de este proyecto, estos autores, pero en el cuerpo de lo que ellos describen, que además está muy bien hecha su revisión, pero en el cuerpo de lo que describen están muchos de los elementos que después se retoman en los artículos, en esos 5 artículos de la Ley de Desarrollo Urbano, de la reforma de 2017, para pedir cómo se deben atender estos asentamientos. Entonces, este estudio, digamos, que hacen Aguilar y Santos corresponde a la época en que la delegación de Tlalpan estaba estaba encabezada por Carlos Simas. Yo hice la fecha, la revisión de la fecha, quién estaba ahí en ese momento, etcétera, ¿no? Y no dudo que las personas que lo hicieron hayan estado con toda la mejor voluntad de hacer un trabajo de campo para ver cómo podían arreglar las cosas, pero ese tipo de planteamientos se filtran de alguna manera por las instituciones, ¿no? Hay un filtrado a qué podemos hacer nosotros con esto dentro del tipo de cosas que nosotros podemos hacer. Y entonces se instrumenta esta política en la ley, que son 5 artículos, que parece que leer 5 artículos es muy sencillo, pero son bastante densos, ¿no? No sé si alguno de ustedes ya les metió un poquito el diente, pero son muy densos. Y bueno, yo digo, estos puntos, digamos, para mí son claves. La ley dice qué información necesitamos para poder decidir qué regularizar. La segunda es, hay un conjunto de instituciones que se corresponden con las principales instituciones de la ciudad. Está la Secretaría del Medio Ambiente, la de Desarrollo Urbano y Vivienda, la del Agua de la Ciudad de México, la de Protección Civil, la PAOT. Se me está olvidando alguna seguramente, pero también deben de estar en esta comisión de evaluación de asentamientos informales representantes de las comunidades o de la comunidad afectada. Entonces, estas instituciones tienen 3 alternativas para decidir colegiadamente. O sea, no es que van a decidir algo diferente a lo que dice la ley. Y las alternativas de lo que tienen que decidir son regularizar,
no regularizar o quedarse calladas. O sea, o regularizas el asentamiento y entonces les pides que hagan una serie de labores en relación a tratar de restaurar lo que se afectó, el impacto ambiental. Se les pide también que puedan aportar algo de recursos para a un fideicomiso, ¿no? Para pago de servicios ambientales. Bueno, o que hagan un tipo de trabajo comunitario para poder hacerlo. Bueno, esas son las implicaciones que tienen para los habitantes. Y esta decisión se instrumenta por las mismas alcaldías. O sea, una vez que la comisión, en donde intervienen todas las instituciones de la ciudad, toman la decisión, las alcaldías tienen que instrumentarla. Y digamos que aquí hay varios problemas en ese sentido. Entonces, sobre la política, que ese es el camino general de la política, digamos, hay algunos temas que yo quisiera resaltar. Una primera es la intencional lentitud del proceso de regularización. O sea, el proceso de regularización intencionalmente es lento. Es lento porque solamente surge de un proceso legal. No es una política proactiva que se haya decidido qué vamos a hacer para arreglar estos asentamientos, sino es, independientemente de que pueda haber por algunas instituciones en algunos lugares en específico del suelo de conservación, algo que estén haciendo de manera proactiva. La política en sí, no. La política es lenta por el proceso legal, es lenta por la toma de decisión, porque digamos que las instituciones lo han ido empujando, el proceso legal, hasta que llega a una corte y no tienen más remedio, a la Corte Superior, y no tienen más remedio que responder. Y entonces dicen, ok, vamos a hacer los estudios. Son 3 estudios. El central, creo yo, es el que tiene que hacer una institución de educación superior, que es el que nosotros trabajamos aquí en el Centro Geo, todo el grupo. Hay un estudio que se tiene que hacer para ver la dotación de agua, que hace SACMEX, y donde también nos pidieron a nosotros que hiciéramos parte de su trabajo, y un estudio que hace Protección Civil sobre los riesgos que hay en ciertos lugares para tener que reubicar a habitantes que estuvieran en una situación vulnerable muy alta. Bueno, esa decisión se vuelve muy lenta porque las instituciones, primero, no se hablan mucho entre ellas. Esa es la percepción que yo tengo. No se hablan mucho entre ellas, ¿no? Segundo, quien lleva digamos, la batuta para tomar la decisión es lo que en su momento fue la CORET, no sé si todavía se llame la CORET, pero está en CEDUBI, ¿no? Que de ahí por ahí hablo del sesgo urbano de la política. Y bueno, hay otras instituciones que lo que quisieran es no tener que ver con esto, porque están en otra temática, ¿no? Los del agua no quisieran tener que ver con esto, ¿no? Se quieren mantener un poco al margen. En la comisión también está la Procuraduría Ambiental, que creo que no la dije. Y bueno, para mí estos son puntos indicios de intereses políticos y económicos que han incidido en la desatención pública de los asentamientos. O sea, a pesar de ser una problemática tan compleja y tan relevante para el suelo de conservación, no hay una acción proactiva en este sentido. Otro tema relevante, digamos, de la política es algo que nos costó mucho trabajo tragar esa píldora, ¿no? Y es la concepción geométrica y retroactiva del espacio de los asentamientos informales. O sea, la política se aplica en un polígono, ¿no? Que tiene que desplegar una traza urbana que sea útil para la asignación de usos del suelo. Y ahí uno empieza a decir, bueno, una traza urbana en un territorio que resulta, o sea, es la adaptación territorial de los habitantes que llegaron a vivir ahí porque no tenían en dónde vivir o porque decidieron vivir ahí, pero es una adaptación territorial para un uso urbano de un entorno rural. Entonces las viviendas se colocan, se ubican las viviendas y se organizan más o menos siguiendo la traza de caminos
vecinales o de paso a zonas rurales, ¿no? Y esos son los caminos que medio van generando el paisaje. ¿Ya me queda un minuto? No, me van a aguantar, me van a dar. Entonces sí, me van a aguantar más minutos. No, porque no he llegado a lo que quiero llegar. Bueno, el tema aquí es que el plano resultante, pues es un esquema geométrico, abstracto, que en realidad no refleja cuál es la construcción y realidad socioespacial de los asentamientos. Entonces, la decisión se toma en función de un lienzo blanco con lotes y caminos, ¿no? No hay nada más allá de eso, ¿no? Aunque se pide que se levante un censo, pero realmente la idea del censo es poder tener los nombres de los posesionarios para poderlos agregar en el plano, ¿no? Y la decisión política, la decisión regulariza o no al interior del polígono que limitaba los asentamientos cuando fueron denunciados. Entonces, si los asentamientos fueron denunciados hace 15 años, el polígono que pide el estudio es lo que había hace 15 años. Entonces, en ese sentido es algo ciego a la realidad, es retroactiva en ese sentido. Van a actuar sobre lo que pasó hace 10 años, ignorando toda esa expansión que ya es evidente, ¿no? Y cuando se emite la decisión de regularizar o no, pues ya la expansión del asentamiento es otra cosa, ya están trabajando solo en esta idea. Aquí nos hablan de que esta decisión se disfraza técnicamente, ¿no? O sea, la verdad técnica es la que nos va a decir que estamos decidiendo racionalmente, pero realmente la decisión es política, ¿no? Tanto para las mismas instituciones de la comisión como para los miembros de la comunidad. Ellos están sabiendo que es una decisión política, ¿no? Y bueno, entonces no está buscando mejorar, ¿no? Está buscando paliar. Y luego el sesgo urbano, me tengo que ir más rápido. El sesgo urbano lo que hace es ¿por qué digo que es un sesgo urbano? Las dos zonificaciones que cruzan en el suelo de conservación son el ordenamiento ecológico y el uso del suelo urbano, ¿no? En la letra del papel, ambas zonificaciones se dice que se armonizan, porque la ley dice que se deben armonizar ambas. Sin embargo, lo que se hace es dar un uso habitacional a algo que está en un suelo que tiene un ordenamiento ecológico distinto. En donde lo que nosotros vimos, por ejemplo, lo que yo tengo noción de haber visto, es que la mayor parte de lo que se regulariza está en rescate ecológico, ¿no? Porque realmente ya está en rescate ecológico porque ya está todo construido, ¿no? Entonces, se va regularizando de esta manera, ¿no? Y bueno, quien implementa esto no es la Secretaría del Medio Ambiente, lo implementan la Dirección de Desarrollo Urbano de las propias alcaldías. Y en esta implementación de esta decisión, pues será lugar a una serie de prácticas clientelares, ¿no? Hay una interfaz, ¿no? Entre el regulador y el mercado inmobiliario en este suelo, ¿no? Y bueno, la conclusión es que coproduce la expansión de los asentamientos, porque regularizar es un incentivo para seguir el proceso. La política marca el camino, si bien largo y sinuoso, de que eventualmente, conforme se vayan consolidando bloques de construcción, van a obtener la regularización. Entonces lo reproduce, ¿no? Y es un incentivo, digamos, para replicar esta forma de ocupación. Y bueno, la expansión es evidente, la expansión obviamente afecta mucho al medio ambiente porque es una expansión fragmentada, es una expansión dispersa y atraviesa los territorios de los pueblos originarios, incluso atraviesa algunos territorios de las delegaciones, incluso incursiona en algunas áreas naturales protegidas. Y bueno, en todos estos cordones, la degradación del suelo rural y del medio ambiente natural es relevante, y también, bueno, es relevante la segregación social de todos estos habitantes en estos lugares. No me pude contener y puse el mapa.
el mapa, digamos, aquí tenemos, son 15 asentamientos de San Miguel Xicalco. Los amarillitos es como estaban en 2009 y lo rosado es como estaban 11 años después. O sea, lo amarillo más lo rosado es todo lo que se ha expandido. La medición que nos hizo José Luis en su momento es que estos asentamientos ocupaban 47 hectáreas en 2009 y para 2011 ocupan 97.3 hectáreas. En los estudios de impacto ambiental solo quisieron tener información sobre las 47 hectáreas, no sobre las 93. Y bueno, en suma, ¿cómo veo, qué derivo de esta política? Primero basa su diseño en mediciones geométricas, ¿no? Y de un espacio sin considerar las relaciones sociales que se entretejen en la vida cotidiana de sus habitantes. Es un primer error, bueno, una primera crítica. Por otro lado, la formación de los asentamientos la conceptualizan, yo pongo como una invasión hormiga, pero vamos, como una invasión que surge de los individuos, ¿no? Porque ¿dónde viviré? Y entonces voy a atender ahí, ¿no? Y como un problema local. Entonces se toman decisiones fragmentadas, asentamiento por asentamiento, pedacito por pedacito, sin considerar los factores que desde diversas escalas intervienen en la dinámica de su formación. Y la otra es ciega al hecho de que las normas de uso del suelo no pueden atemperar la dinámica de expansión. O sea, de hecho, regularizar lo que hace es incrementar esta dinámica. Pero bueno, aquí un poco la conclusión y por donde estamos bordando ya el final de esto, que no voy a terminar, no te preocupes, ya me voy a callar. Cualquier intervención pública, cualquiera, incide en la construcción social del espacio del suelo de conservación. Cualquiera que ésta sea, va a tener un impacto en esta construcción social. O sea, es un factor de construcción territorial, ¿no? Un poquito por ahí va esta idea. Y entonces la pregunta ¿es este el espacio que esta intervención pública desea construir? Este espacio es fragmentado, estos cordones periurbanos, esta forma de vida, ¿no? Sin servicios, etcétera. ¿O cómo podría ser una intervención pública que permita guiar un desarrollo del suelo de conservación sustentable ambientalmente y garante de los derechos de sus habitantes? ¿Cómo podría ser esa intervención? Bueno, primero, yo no lo voy a responder. ¿Cómo podría ser esa intervención? Queda fuera de mi cabeza y de mi pluma, ¿no? Creo que no es algo unilateral. Yo pienso que esto tendría que ser una construcción realmente social, ¿no? Tendría que ser una construcción entre gobierno y sociedad, participativa, etcétera. Participativa de cierta manera también. Lo que yo se aventuro son 3 ejes o 3 ideas fuerza o 3 nociones que pudieran ser útiles para poder instrumentar una intervención para el suelo de conservación. Y por supuesto que estos los estoy trabajando, pero nada más hasta donde llega en este momento. El primero es esta idea de la transversalidad, ¿no? Primero, reconocer que los asentamientos son espacios abiertos, no están encerrados en un polígono geométrico, ¿no? Son espacios abiertos a relaciones, y a relaciones económicas, sociales, políticas, y culturales, ¿no? Con actores de otros lugares, ¿no? Y eso nos lleva entonces a pensar en la escala, ¿no? O sea, porque esas relaciones pues vienen desde distintas escalas. Por ejemplo, ya hablamos de esta idea de que la urbanización rápida está generando un modo de urbanización mundial. Bueno, pues desde esa escala vendría. Y bueno, las dinámicas de poder se dan también desde distintas escalas, ¿no? O sea, desde dónde se genera esta intervención, ¿no? Transversalidad y escala, siento yo que son 2 nociones, 2 ejes que se entrelazan entre ellos, pero separarlos sería relevante porque digamos que tenemos esta noción de que aquí se diseña en la cúpula y luego bajamos a otro nivel de gobierno y se instrumenta, ¿no? Hasta llegar al pie del terreno, ¿no? Y digamos que aquí lo relevante en todo esto sería pensar que la intervención tiene que ser un viaje entre escalas, ¿no? Entre una y la otra. Entonces, bueno, ahí el año que entra hacemos otro seminario y les platico a dónde pude llegar.
Y la tercera idea es la gobernanza, ¿no? La gobernanza, porque tenemos que pensar que la conducción de un proceso vincula la intervención pública con el usuario cotidiano. Necesitamos vincularlo con el usuario cotidiano, pero no vincularlo cuando ya está diseñado y le decimos tú tienes que hacer esto de esta manera. Tampoco vincularlo al beneficiario o al usuario final diciéndole, mira, ven, ya lo hicimos y vamos a hacer una consulta pública y tú vienes y opinas y nos dices. Porque ahí lo único que sirve es de una descarga emocional de la gente, ¿no? O sea, realmente un esquema de gobernanza donde los actores involucrados estén involucrados en la toma de decisiones a lo largo de todo el proceso. ¿Qué podemos hacer en tu territorio para que esto funcione bien ambientalmente y no atropelle tus derechos como ciudadano? ¿No? Es un poco esa la idea, son preguntas abiertas, me pueden ayudar a pensar lo que estoy queriendo pensar y les agradezco mucho su atención. Abrimos al público las preguntas y respuestas. Y también en línea. Primero empezamos, si hay alguien en línea, si no, a los que estamos aquí. ¿Cómo podemos ver si hay alguien en línea? En el chat, ¿no? En el chat. ¿No? Bueno, entonces... Entonces, Cristian. Pues muy interesante, muy complejo. Creo que es un problema sumamente complejo y tiene muchos lados desde donde entrarle, ¿no? Dentro de las propuestas que vienen al final de los ejes de intervención, se ha considerado también, digamos, los estudios de factibilidad, digamos, para llevar una regulación a estos asentamientos urbanos, bueno, irregulares. Me refiero al aspecto de que, pues, supongo que hay muchas zonas irregulares donde es muy difícil o imposible llevar servicios, ¿no? El agua, la electricidad. Entonces, creo que ahí también juega un poco el papel entre buscar un equilibrio entre lo deseable y lo factible, ¿no? ¿Qué retos existen ahí en ese aspecto de buscar la factibilidad? Mira, la electricidad sorprendentemente es factible en este país. Hay diablitos por todos lados y la electricidad, al menos en el censo que nosotros hicimos, no es un problema. El agua sí es un problema. Parte del interés de todos estos habitantes por lograr un uso habitacional no es para ser empresarios heroicos como los de Hernando de Soto, no es para tener agua. O sea, realmente es para tener agua y drenaje, ¿no? Son las cosas que más los aquejan. Y más el agua que el drenaje, porque tienen fosas sépticas, ¿no? El drenaje nos debería de ocupar a todos, ¿no? Porque son drenajes, estas fosas sépticas no tienen, pues no están bien mantenidas, ¿no? Entonces se filtran al acuífero y contaminan el suelo. Entonces, todos estos aspectos son las cosas que hay que pensar cuando haces una intervención de esta naturaleza, ¿no? O sea, ¿cómo acuerdas con los habitantes qué hacer? Por ejemplo, el estudio te pide que hagas el proyecto de vinculación que nosotros hicimos, te piden que hagas un estudio muy detallado sobre las alternativas sustentables para poder proveer agua y, procesar los desechos, ¿no? Nosotros, una doctora de la UAM nos hizo un estudio, porque bueno, ahí tienes que buscar al especialista, ¿no? O sea, aquí en el Centro Geo no encontrábamos quien hiciera eso, pero nos hizo un estudio muy, muy detallado de muchas alternativas posibles para hacer esto. Bueno, eso se queda, como todos los planes, ¿no? Guardado, ¿no? Porque es un volumen muy, muy amplio, muy grande. Pero eso es lo que y creo que en algunos lugares han llevado a campo, han hecho aquí mismo en suelo de conservación experimentos con sanitarios secos o con, ¿no? Pero el tema es cómo realmente lo integras en una acción integral, lo integras en una acción
que permita realmente abordar no la problemática de pedacito por pedacito, sino hacer algo que permita, digamos, el suelo de conservación es un espacio que tiene una escala relativamente manejable para poder trabajar una cierta intervención pública. O sea, yo personalmente no se la daría a cada una de las alcaldías en un plan, cada una que hiciera la suya. O sea, tendría que haber un plan regional, ¿no? Tendría que haber un diagnóstico por su cuenca, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que habría que pensar que ahí hay especies animales y vegetales y personas conviviendo y que queremos que tengan este tipo de desarrollo. Entonces, eso no lo podemos hacer asentamiento por asentamiento ni pedacito por pedacito. Tiene que haber una idea regional de cómo hacer esto y cómo realmente incluir un esquema de gobernanza distinto a los funcionarios, a los servidores públicos de la Dirección de Desarrollo Urbano, decidiendo qué pedacito le doy o si a este lote le pongo o no le pongo, ¿no? Digamos, los que logran uso habitacional logran que les manden una pipa cada X tiempo, no sé exactamente cada cuánto. Entonces, eso también por eso les interesa, no tanto porque piensen que les van a conectar el agua entubada, sino porque ya es una manera, digamos, de poder tener un alivio a esto, ¿no? Un acceso al agua, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Mauricio, por favor. Mauricio me da miedo. Decías que echabas para atrás y veías que tanto tiempo llevaban, se reconocían asentamientos humanos y formales. Algo que me parece muy interesante es qué elementos son los que llevan a identificar un asentamiento humano como informal. Porque hubo un proceso de ordenación del territorio que en algún momento dado llevó a identificar esos asentamientos como informales. Y hay una trama de instituciones, de reglas, de normas que justifica ese reconocimiento. No sé si nos podrías platicar un poquito más acerca de cómo se dio ese proceso para llegar a reconocer un asentamiento como informal. Como informal. Fíjate que es bien interesante. Es que es bien interesante lo que dices, porque algunos son, antes fue el huevo. En algunos casos, digamos, había asentamientos antes de que se hiciera la línea del suelo de conservación. Había asentamientos fuera de los cascos urbanos, ¿no? Por otro lado, después de que se hace esto, se reconocen como asentamientos informales porque están ubicados fuera de donde hay un uso habitacional. Es exclusivamente la parte de si estás colocado en qué uso o en qué otro uso no. Quería decir otra cosa que se me fue un poquito la idea ahorita. Ahorita me voy a acordar, ¿no? Pero el que se reconozcan como asentamientos informales, yo creo que distintas instituciones los van reconociendo en distintos momentos, pero son asentamientos que, uno, el nombre, que eso es bien interesante, y eso lo hizo Yasmín, ¿no? ¿Te acuerdas, Yasmín? A ver, busca sus nombres en los catálogos de nombres geográficos del INEGI. ¿Cuántos encontraste? Muy poquitos, ¿no? Entonces son nombres porque incluso cuando hicimos el censo, hubo unas visitas de campo anteriores al censo para recopilar información así como del contexto, ¿no? Entonces por ahí se buscaba una persona de cierta mayor. Oiga, ¿por qué se llama así? ¿No? Ah, pues porque mire, cuando vino tal cosa le pusieron. Entonces algunos te decían por qué se llama así. Otros te decían, ¿cómo se llama su asentamiento? Y encontrabas 3 nombres distintos del asentamiento al que teníamos registrado en la denuncia de PAOT. Realmente el que denuncia en PAOT es el que les da el nombre oficial. Y por supuesto que ese nombre oficial en la mayor parte de los casos concuerda con el que los habitantes te dicen. Pero, por ejemplo, en asentamientos que ya están muy pegados a la parte urbana, te dicen que viven en la colonia fulanita, ¿no? Ya de la Ciudad de México. Entonces, no son oficiales en ese sentido. No tienen un domicilio postal. Entonces, wow, ¿no? Otro, que también tiene que ver con el INEGI, son las áreas estadísticas básicas, ¿no? O sea,
no es que no les levanten el censo a ellos, es que en el censo ellos no se ven, porque están ya dentro de lo que sería el área estadística, las rurales, ¿no? No las básicas, no las urbanas, porque como no están reconocidos como suelo urbano, no llegan. Entonces hay un traslape entre, algunos tienen, ¿no? Pero hay un traslape entre los asentamientos y lo que el censo llega a encontrar. Entonces, ¿quiénes son? O sea, por eso yo digo, quedan ocultos. Y la estrategia ha sido dejarlos relativamente ocultos, ¿no? Y de repente cuando hablas de asentamiento, cuando ves los documentos de la Secretaría, bueno, del medio ambiente, libro del suelo de conservación, ¿no? Sí te ponen un mapa con los asentamientos, pero eso es lo que parecen, puntitos en un mapa, ¿no? Y luego en las denuncias oficiales, pues son personas que están rompiendo la ley, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué legitimidad tienen? O sea, hay una serie de derechos que están siendo violados en este sentido, ¿no? No sé si esa es tu pregunta o no, Mauricio. Sí. ¿Alguien más? Sí, tenemos en el chat uno. Gracias. Da que María, ¿se escucha? Sí. Que María José Nicolás González puede preguntar. Sí, Marijose, pregunta. Hola, buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos. Mucha admiración y mucho interés por este tema. Algo que me llamó mucho la atención, bueno, voy a tocar rápido 3 puntos. El primero es la accesibilidad que da PAOT para hacer la denuncia. Justamente hace un año yo llegué a denunciar enfrente del Zacatón algunos nuevos asentamientos que primero hubo una serie de procesos, fue talar árboles, luego ya se asentaron nuevos asentamientos, que estos son nuevos, no están muy cerca de los que acababa de comentar, pero PAOT para denunciar tienes que justamente hacer a lo mejor algún polígono, trazarlo, y ser muy específica de dónde a dónde. Entonces, comunicar esta accesibilidad que PAOT te da, tal vez yo porque tenía algún conocimiento en GIS, pude hacerles llegar como una especie de mapita, pero mi preocupación es para la gente que a lo mejor no conoce o no sabe cómo representar esa información y a lo mejor solamente te puede decir es de aquí para aquí porque a lo mejor ni siquiera hay calles. Entonces eso sería como la accesibilidad que te da PAOT. Otra sería que a lo mejor algunos asentamientos que están un poco más abajo o un poco más arriba, pegados a los pueblos originarios, o a las colonias nuevas, como Solidaridad, en esta parte también cerca de bosques, que también empezaron a nacer hace más o menos unos 20 años, 15 años, y arriba, ¿no? En Lomas, asentamientos que ya no corresponden al pueblo originario, que aquí está muy difuso, ¿no? Ver unos terrenos o unas tierras que sí son parte de la zona ejidatal y que sí se fraccionó y que se vendió por parte de los ejidatarios y que otras no fue de esa manera, sino también fueron por parte de paracaidistas. Entonces, aquí ir viendo esta división, ¿no? ¿Qué partes sí son de la zona de conservación? ¿Cuáles les corresponden a los ejidatarios? Y ver de qué manera se puede negociar entre estas tres poblaciones, porque la población a lo mejor empieza a comprar estos terrenos por una oferta de vivienda para la clase más baja, ¿no? Entonces, tal vez es su única opción como personas que no tuvieron algún predio o alguna herencia o de vivienda en una zona más céntrica y tuvo que optar por vivir en otra zona. Entonces, decidió comprar en esta parte a un precio más bajo. Entonces, ver de qué manera se le puede dar otra oferta de vivienda a esta clase, pues trabajadora, baja,
y ver también en la negociación entre ejidatarios, cuáles son sus terrenos, cuáles son por parte de los paracaidistas, cuáles son los que se están talando y cuál es cómo hacer mención al gobierno para que pueda hacer una negociación entre todos estos actores, ¿no? Porque sí es un tema muy, muy complejo y pues me agradó cómo se estuvo tomando porque tiene mucha razón en muchos aspectos, ¿no? Muchas gracias, María José. Yo no sabía que ya Pau te pedía el poligonito. Pero muchas gracias. Y sí, el tema es terrible, ¿no? Que de repente te das cuenta que de la noche a la mañana talaron un espacio, ¿no? Y al día siguiente empiezan, ¿no? A construir. Y una de las cosas, digamos, que es interesante también en todo esto es que cuando estás viendo el paisaje hay muchas obras, muchas construcciones en obra negra. Y les decíamos a los de la alcaldía, bueno, ¿y por qué no las paran? La alcaldía no tiene poder de parar una construcción en obra negra, tiene que ser obras públicas de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, están entrecruzadas, ¿no? Muchas contradicciones en todo esto, ¿no? Porque una tiene autoridad para una cosa y otra tiene autoridad para otra, y como que esas dos dependencias luego... ¿Y dónde está la transversalidad que se debiera poder tejer, ¿no? Sí. Esa transversalidad de las mismas políticas, ¿no? ¿Cómo rompes todos esos votos de poder, ¿no? Nosotros lo vimos en la dinámica misma de la comisión de evaluación de los asentamientos, ¿no? Pues es una dinámica totalmente vertical, ¿no? O sea, no sueltan prenda, no abren la boca. Cuando empezamos el proyecto, le decíamos al director de obras públicas, que era de desarrollo urbano, que era nuestro contacto, bueno, ¿por qué no hacemos un proceso donde todas las instituciones nos vayan acompañando? Que les hagamos presentaciones periódicas de cómo vamos, que nos retroalimenten. No hubo manera. O sea, hay una cerrazón grande, ¿no? Tenemos dos preguntas en el chat, ¿no? Primero sería María de María, sí. Mis estudiantes. Hola, ¿sí me escucho? Bueno, Vale. hola, primero que nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesora. Me agradó mucho la exposición y yo tengo una pregunta. Bueno, espero poder formularla bien. ¿Quiere decir que si nosotros tuviéramos una delimitación actual de los asentamientos humanos irregulares, podríamos tener una mejor, no sé cómo explicarlo, podríamos tener una mejor ejecución de líneas de acción sobre programas o políticas públicas? Y segunda pregunta, ¿es posible? Hoy en día, ¿de verdad es posible que podamos tener una delimitación actual de los asentamientos humanos irregulares? Porque por lo que yo tengo entendido, el conteo que tenemos creo que no está ni cerca de los asentamientos actuales que tenemos. A ver, la primera, el tener la delimitación actual no es más que un paso para saber de qué tamaño es tu problema. No lo resuelves con tener la delimitación, pero bueno, pues sí, sería mejor tener la delimitación completa que nada más estar trabajando de manera esquizofrénica, ¿no? Ciegos a lo que está pasando en la realidad, ¿no? Esa es una. Y la otra, la posibilidad de saber la extensión está en nuestras manos. Hay imágenes de alta resolución, o sea, a 2,5 centímetros de resolución, que fue con lo que nosotros trabajamos, y sabes perfectamente bien dónde están. A lo mejor no sabes en un determinado momento cómo se llama que está juntito al otro, pero lo que es el espacio ocupado irregularmente, claro que lo puedes hacer fácilmente. Ya se fue Yasmín, pero ella te diría que lo puede hacer fácilmente. Gracias. Jorge, la pregunta de Jorge. Buenas tardes a todos. Muy interesante su investigación, doctora. Yo Gracias. iba más en el sentido de la colaboración entre proyectos. Por un lado, los asentamientos humanos irregulares pues, generan invasión y por lo tanto van pues, utilizando recursos naturales, incluso zonas protegidas pueden ser invadidas. Pero por otro lado también hay vivienda que no está siendo habitada o son casas abandonadas. En algún punto esas políticas se empezarán a converger o cuál sería el punto inicial para establecer una colaboración entre que el gobierno empieza a plantear ideas de
viviendas abandonadas y ofertárselas a los asentamientos urbanos irregulares, un esquema de ese tipo. O sea, aquí el tema es que nosotros desde hace muchos años en Centro Geo hemos traído esta idea de poder generar conocimiento para apoyar la acción pública, ¿no? Y no es tan fácil, ¿no? O sea, a ver si te hacen caso, ¿no? Las decisiones políticas son políticas y el conocimiento del que se apoyan, pues es selectivo. Pueden decir, sí, yo quiero apoyarme en este fragmento, pero lo que me estás diciendo más allá, no, porque la política se hace, sí, con base en cierto conocimiento, pero también, pues, en términos de negociaciones de poder, ¿no? Con el mercado, con otros actores interesados, la orientación de los mismos, de los políticos, no sé, los lineamientos que les den sus partidos o tu propia ideología, ¿no? Entonces, digamos, yo como académica, pues no te podría decir cómo hacerle, ¿no? Yo por eso creo que, bueno, sería bueno que el gobierno aceptara tener procesos de gobernanza de otra naturaleza, pero ¿cómo le podríamos hacer? Perdón, pero no te lo podría contestar. Sí, gracias, doctor. Me queda grande tu pregunta. No, doctor, nada más, son temas muy interesantes que tienen que converger en algún punto. Yo lo hablaba porque, en Mérida, últimamente se ha dado mucho la parte de invasión y también la vivienda se ha vuelto muy, muy cara en Mérida, ¿no? Y recientemente INEGI, pues, escuchaba que están haciendo trabajos igual con imágenes teletales. Recientemente INEGI lanzó un reto, estuvo igual divulgado en Centro Geo, para la detección de asentamientos humanos, utilizando percepción remota. Entonces, también, sería interesante escuchar esa perspectiva de los estudiantes que estuvieran trabajando con esos temas, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Mira, yo lo único que creo es que la información que se genere con percepción remota, con los modelos, con todo, es un insumo. Pero no dejemos atrás por qué se producen los problemas, qué está pasando a ras de suelo con la gente, ¿no? Cómo están generando, cómo están tejiendo sus relaciones sociales, qué incide en todo esto, ¿no? Ahí es donde donde digamos, cuando nos volvemos totalmente ortogonales, pues perdemos la brújula, ¿no? Gracias, doctora. Sí. Pues muchas felicidades por la exposición, la verdad es un gran esfuerzo del equipo de trabajo de investigación. Y bueno, Hola. Ay, perdón. Mi pregunta es, Hola. En 10 minutos. actualmente, ¿qué mecanismos de contención existen para tratar de parar lo que es el asentamiento irregular? Porque, por ejemplo, uno lo ve a simple vista cuando vas hacia Cuernavaca, ¿no? Que cada vez la mancha de gris aumenta, ¿no? Y obviamente también identificas, ¿no? Predios que eran cultivos de avena, ¿no? O pan, y que simplemente hacia el área de Parres, por ejemplo, que era una manchita, sí, ahora ha crecido inmensamente. Sí. Entonces, si es una facultad de la delegación, entonces, y se sube, digamos, es para la parte de construcción, este mecanismo de instituciones que no se hablan entre sí, que si lo sientas en una mesa de trabajo nadie quiere tomar una decisión. Entonces, ¿qué nos espera, no? ¿Qué mecanismos se están pensando para contener Yo no detecto, ¿eh? Yo no detecto una política que esté pensada para contener los asentamientos y para dar una opción a las personas. Yo no la detecto en la ciudad. Ahora, lo que sí veo es que hay una creencia que está arraigada en la médula de la planeación territorial y que es el ordenamiento territorial con el instrumento central del uso del suelo. Pareciera que es como el dogma de la planeación, ¿no? Aparentemente, si yo digo, este uso de suelo es tal, voy a parar al mercado, las fuerzas del mercado, y se va a respetar. Pero pues la realidad es que no sucede. O sea, no dudo que haya casos en los que vayan y paren una obra porque está violando el uso del suelo. Los hay, los leemos luego en la prensa, ¿no?
Pero un mecanismo claro para el suelo de conservación, para parar los asentamientos informales en el suelo de conservación, pero atendiendo los derechos de la gente que ahí vive, porque ahí chocan el derecho ambiental con el derecho de las personas, ¿no? Yo no lo detecto. O sea, probablemente estoy ignorante en el tema, pero yo no detecto que haya un mecanismo Landis. O sea, y vemos en el suelo de conservación casas, wow. O sea, no todo es, o sea, esta desigualdad entre unos y otros se reproduce, se replica en el suelo de conservación, donde efectivamente la mayor parte puede ser, digamos, clase media baja, precaria, lo que sea, ¿no? Pero es unas casas que, pues, francamente, no responden a la necesidad, ¿no? Ni a la sostenibilidad, nada más, de familias pobres, ¿no? ¿Quién sigue? Araceli. La pregunta de Araceli, por favor. Hola, hola, buenas tardes, doctora, felicidades. Muy interesante su presentación. Gracias. Realmente, bueno, ya tocaron varios temas que tenía duda, como el cambio de uso de suelo, ¿no? Por medio de percepción remota. Pero más bien mi otra duda sería, ¿existe alguna temporalidad para decir, bueno, este cambio se va a dar en algún momento? O si de plano las políticas pueden decir, hasta aquí este uso de conservación, ya no se va a permitir más allá de la creación de estas nuevas casas. O sea, que sí se haga así como una delimitación, así 100%. O que al pasar del tiempo esto al final del día sí cambie su uso de suelo. O sea, que solamente la gente tenga que deje de pasar el tiempo más bien para obtener este permiso. ¿Qué posibilidades hay o qué tan abierto está en una política el dar este cambio? O sea, la política se aplica en un tiempo larguísimo, puede ser 15, 20 años, ¿no? No es de la noche a la mañana. No existe un plazo para que esto sea, porque finalmente están violando un uso del suelo. Entonces, todo depende pues, ¿no? Depende del proceso legal, etcétera. No hay tiempos. O sea, yo no leí en la legislación que tenga que haber una temporalidad para que esto se decida. Y cómo pararlo, pues tampoco podemos saber. Necesitamos tener una intervención pública decidida para hacerlo, pero para hacerlo sin violar los derechos humanos, o sea, porque no nos podemos regresar a mediados del siglo pasado, ¿no? Que con el bulldozer sacaban a todos los asentamientos informales, ¿no? O sea, sí despejaron el centro, ¿no? Uruchurtu. Entonces, no es eso. Es reconocer que la problemática no solo es ambiental, sino también es de las personas que habitan ahí, ¿no? De los grupos sociales, y tener un enfoque socioambiental. Las políticas en ese sentido debían también ser transversales en términos del conocimiento que retoman de distintas disciplinas. O sea, tendría que haber ahí una parte, digamos, de una intervención socioambiental y que no estuviera a cargo exclusivamente del desarrollo urbano y el plan maestro con su uso de suelo, ¿no? Ok. Gracias. Aquí ¿Alguien el más? colega. Desafortunadamente me perdí parte de la presentación, por eso no sé si ya han planteado la pregunta previamente, pero soy interesado como de la parte de los asentamientos humanos irregulares, y en este sentido, considerando que, justo como lo planteaba hace un momento, que los instrumentos de planeación funcionan como una camisa de fuerza y que lo que se enfocan básicamente es específicamente para los asentamientos irregulares, y en lo que se enfocan es exclusivamente en tratar de brindarles certezas jurídicas sobre la propiedad del suelo. ¿Qué opciones se les están abriendo? ¿Qué caminos se pueden explorar para los asentamientos, para que los asentamientos humanos y rurales cuenten con estándares de calidad de vida, de condiciones de habitabilidad que podemos encontrar en las colonias céntricas de la ciudad? O sea, es como, aun cuando estén asentados en zonas que no son aptas
en términos, entre comillas, que no son aptas para el desarrollo urbano, porque ¿qué es lo que está sucediendo para que no se les brinden las condiciones de habitabilidad y qué caminos podemos explorar para que los que aún ya en términos de consolidación ya están bastante asentados, podemos generarle las mismas condiciones que se encuentran en las que sí se reconocen como formales? Claro, claro. Sí, son, aquí el tema de, nada más un acotamiento, son irregulares en el sentido no de que no tienen títulos de propiedad, que la mayor parte no los tiene, sino en relación a que violan una norma de uso de suelo. O sea, de ahí surge la irregularidad y de ahí surge la política. No, es una política de regularización en ese sentido, en términos del uso del suelo. Yo lo que creo es que hay que reconocer la realidad vigente, la realidad actual. Efectivamente, hay partes de los asentamientos que ni te das cuenta que estás en suelo de conservación. O sea, estás en territorio totalmente urbano. Y bueno, esas personas, como cualquier barrio de la ciudad, tendrían que tener los derechos que están consignados en la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Los derechos de la ciudad, ¿no? Pero por eso yo hablo de que se requiere un enfoque socioambiental, un enfoque transversal, un diálogo entre las instituciones, un reconocimiento de que hay ciertas cosas que se pueden hacer desde otras escalas, que pueden incidir en esto de manera muy relevante. Yo me imagino, si uno piensa en una política de vivienda asequible para el sector informal, enfocada específicamente a personas que intentan vivir en suelo de conservación, ¿no? Probablemente se pueda, pero obviamente eso necesita una voluntad política. Y realmente, más que decir el cómo, habría que preguntarse, ¿hay voluntad política para hacer esto? O sea, ¿cuántos años ha gobernado la izquierda en nuestra ciudad? Cuéntenle, ¿no? Bueno, estamos en esa coyuntura en este momento, la población está muy entusiasmada, ¿no? Pues los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, ¿no? O sea, por eso mi interés, por ejemplo, fue tratar de publicar esto en español, a ver si alguien lo lee, de ahí arriba, ¿no? A ver si hay interés, porque realmente al hacer estos estudios de vinculación, como son estudios que están sujetos a un contrato, a unos términos de referencia, pues te quedas con la camisa de fuerza de querer decir muchas cosas, ¿no? De querer poner en blanco y negro muchas cosas, ¿no? La siguiente pregunta. Bueno, yo nada más quiero hacer una intervención. Sí. Muy interesante su planteamiento de los asentamientos humanos regulares. Gracias, Cintia. Y sí, es una pregunta que lleva años haciéndose y que nadie la ha podido responder. Desde mi punto de vista, he estado trabajando en asentamientos humanos regulares desde hace mucho tiempo. Nadie ha podido darle salida o cabida a esto porque requiere una intervención amplia de los 3 niveles de gobierno, no nada más de local, aunque así lo atribuye el 115, ¿no?, de la Constitución. Pero casi todo lo que yo he visto está de quién lo habita. O sea, se analiza quién habita el uso de suelo, pero no quién lo fracciona. Exacto. Entonces, ¿sí? ese es un punto muy importante. Sí. Porque tenemos desarrolladores que no necesariamente son las inmobiliarias, como estamos en algún momento, pero también son los ejidatarios, los comuneros, los familiares de esos ejidatarios que se creen dueños del suelo y que a su vez fraccionan. Yo apenas hace una semana encontré un letrero que dice: se vende terreno en San Miguel Topilejo, 20,000 pesos de enganche, 2,500 de mensualidades, posesión inmediata. Entonces, ante ese planteamiento económico y una vivienda de 5 o 6 millones de pesos, obviamente va a haber mucha gente interesada en adquirir un predio en esa zona, claro, por el bajo valor del suelo. Pero ahí no se está atacando a quién desarrolla, por ejemplo, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos hablando quién lo habita, cómo lo habita, qué carencias de servicios tiene, por qué llegó ahí, que pueden ser razones estructurales de fondo, que todos sabemos, que todos tenemos, como decía hace un momento, derecho a la ciudad, ¿no? Independientemente de dónde vivamos, el derecho a la ciudad no lo quita nadie, ¿no? Es un derecho. Entonces, esa parte creo que tampoco se ha querido tener
el costo político, porque yo lo diría de ese modo, ¿no? El costo político que tiene que ver con parar el suelo de conservación. Desde Martínez de la Roca, que fue el primer alcalde. En la época de Martínez de la Roca es que se hizo este estudio de Clemencia Santos y Aguilar. Sí, de hecho, ahí lo que decía Martínez, cuando llegó Martínez de la Roca a Tlalpan, lo que hizo fue una política de crecimiento cero. Lanzaron brigadas a censar todo lo que estaba fuera del suelo urbano y a reconocer qué era suelo de conservación, qué estaba en suelo de conservación, a delimitar cuáles eran sus años de antigüedad, y esta antigüedad se delimitó a través de su documento de posesión, a partir de cuándo tuvieron un documento. Y lo real de estas zonas de Tlalpan, que es una zona que conozco, es que todos tienen un documento de posesión, ya sea compraventa, cesión de derechos, un documento que les da la posesión de predio, como esto que hablaba hace un momento de te doy la posesión, o sea, me das 30,000 pesos, te doy la posesión. Sí, lo tienen. Son contratos de compra. Tienen contratos entre privados de un suelo de propiedad social. Entonces, ahí tenemos dos problemas. Una cosa es la tenencia de la tierra y otra cosa es el suelo, la propiedad de la tierra, ¿no? Unos tienen la posesión y otros tienen la propiedad. Entonces, pues tenemos ahí dos problemas ya, uno a nivel federal y uno a nivel local. Entonces, ¿quién interviene qué o a qué escala se va a intervenir? Y estas políticas de crecimiento pues, se han ido aplicando cada cambio de administración, pero ninguna ha tenido la decisión de llevarla a cabo, ¿no? Se han hecho también recuperación de suelo de conservación en el 2004, pequeños asentamientos humanos regulares. Sin embargo, no se puede atender la gran cantidad del suelo que se tiene, porque tampoco no hay recursos económicos propios, pero tampoco porque hay voluntad política. Entonces, esta parte sí yo creo que necesita un análisis desde el enfoque social y desde el enfoque de quién está fraccionando el suelo y qué beneficios obtiene de ese fraccionamiento del suelo, además de lo que ya se tiene de los que viven ahí, ¿no? O sea, que las carencias sociales, la falta de vivienda y todo eso, pues es conocido casi por todos. Pero ¿quién está fraccionando? ¿Quién está vendiendo? ¿Quiénes son los principales actores políticos en el suelo de conservación? Pues estás abundando claramente en esta idea, digamos, de que la informalidad se teje por las relaciones entre el Estado y el mercado, ¿no? El Estado y el mercado están imbrincados con la generación de esta informalidad, y luego el Estado selectivamente va formalizando, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo con todo lo que dices, Cintia, gracias. ¿Quién sigue? Mauricio. ¿Tenemos a Mauricio? Es una intervención de algún problema. Bueno, es una intervención a forma de pregunta. No se estará haciendo muy benevolente con el gobierno, con la voluntad política, ¿no? Es que no tienen voluntad política. La no acción, no hacer nada, ¿no? Pues sí, es una acción política. Claro. Y la voluntad es no hacer nada. Sí hay voluntad. Mucho tiempo no hacer, llevan mucho tiempo no haciendo nada, dejando que las cosas sucedan e intervenir después, ¿no? Exacto. Y sacar provecho de esa intervención. Claro. Siempre sacan provecho de esas intervenciones. Claro. Entonces, en esta idea de gobernanza, quizá habría que empezar por reconocer esta acción política del Estado, que es no hacer nada. De acuerdo. Y intervenir después. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Es la parte retroactiva, ¿no? Y intervenir después para medio paliar nada más, para... Y ganar Pues sí, como diría mi abuelita, para dar a tole con el dedo, nada más, ¿no? O sea, en eso quedamos. La otra es, cuando retomando un comentario, me gusta mucho la aproximación porque tienes una perspectiva multiescalar, y la pregunta sería si en el texto vas a recuperar qué actores tienen mayor relevancia o emergen de manera más evidente en qué escalas y cómo intervienen esas escalas. Pues sí quisiera poder aproximar esto, al menos en términos de pregunta y con algunos indicios, ¿no? Sí, porque finalmente también la escala se construye socialmente, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde, y políticamente, ¿no? Entonces ahí es donde estoy un poco atorada, pero ahí voy. Eso me interesa mucho, el
lo que estás planteando, porque hay actores que son más relevantes a una escala, pero y más evidentes, pero hay escalas donde esos actores ya no son tan evidentes, a lo mejor no tan relevantes, emergen otros actores que tienen más incidencia sobre ese actor, en este caso los ejidatarios, con un vínculo, o comuneros, ¿no? Sí. Un vínculo más fuerte a nivel federal, pero ahí se están... Sí, ahí digamos yo lo que no he podido hacer, que probablemente Cintia lo conoce mejor, o otra de mis alumnas, María José, que nos hablaba ayer antier en la clase sobre el tema del agua, ¿no? De la venta de agua, es realmente entender entre los mismos organizaciones comunales dónde se concentra el poder, porque tendemos a pensar en la comunidad como algo plano, ¿no? Y pues no es, ¿no? Ahí también hay líderes que también entran en este tipo de negociaciones. Vamos, tuvimos el caso de un asentamiento, de los 33 que estudiamos, está totalmente acotado, muy bien urbanizado, etcétera, y le llaman el asentamiento de los maestros. O sea, porque ese se vendió, así como tú dices, ¿no? Y hubo toda una urbanización, contrario a lo que yo decía antes, que no están urbanizados. Ahí están muy organizaditos en ese sentido, ¿no? ¿Quién lo vendió? Pues no fue una inmobiliaria con SA y un edificio en la Ciudad de México, pero el mercado informal es muy, tan activo como el mercado formal, ¿no? O sea, ahí están entrelazados unos y otros, ¿no? ¿No? Entonces, no nada más es un líder que logra acaparar, hay toda una actividad en el mercado en el que se entrelazan muchos actores, pues habría que meterle el diente a eso, ¿no? Pero no, a mí eso no, lo veo, lo intuyo y veo las evidencias, ¿no? Pero no, y no encontré en la bibliografía tampoco, por eso tú dices que se habla mucho de esto, pero no se habla de quién, qué actores están atrás de esto desde el mercado informal, ¿no? Tal vez tengo que hacer una revisión más amplia para encontrar esto, ¿no? Pero no es algo que nosotros estudiamos, lo vimos la evidencia, ¿no? O sea, vemos construcciones en obra negra que realmente son construcciones de casas totalmente consolidadas de principio, ¿no? O sea, donde se está metiendo dinero para hacerlas bien desde el principio, ¿no? Y no las paran, ¿no? Bueno, pues Aldo, perdón. Felicidades. Tres elementos que destacó usted. Uno es el entramado institucional, deja muchos buenos. Dos, los drivers externos, la organización como fenómeno y el mercado, ¿no? Y los derechos, por otro lado. Ahorita, como suena, parece que no hay nada que institucionalmente hace que se detenga la expansión de los asentamientos. La pregunta es, ¿qué sí hace que se detengan? Porque si no es ¿qué elementos que son ajenos al entramado institucional sí ayudan a que estos asentamientos no se detengan? Híjole. Me imagino, un ejemplo, ¿no? Me llega a la mente. Algunos programas como el ANTEP, ¿no? ANTEP que no está diseñado para eso. Desarrollo bueno, pero sin embargo ayuda al mejoramiento del ingreso, a la administración, a generar una cohesión un tanto social. ¿Qué elementos, eso generalmente se puede decir, eso no funciona o eso sí funciona, pero qué elementos sí ayudan, que no son institucionales, a que esto ya no se haya expandido de una forma brutal? O sea, yo no te puedo contestar exactamente esa pregunta, pero sí creo que ciertos programas de desarrollo socioambiental bien dirigidos y dirigidos en toda la extensión, no en un pedacito, ¿no? Sino realmente bien gestionados, costosos, o sea, eso hay que inyectarle dinero, las cosas no van a salir por convencimiento ni por autoayuda, ¿no? Si se empieza a fomentar una forma de vida que cuide el medio ambiente y se vigile que lo cuide y se logra tener este consenso, pues se podrá detener. Y por otro lado, lo que ya se perdió, pues se perdió desafortunadamente. Pero lo que ya se perdió para la parte urbana, pues hay que atenderla, como tú preguntabas hace un rato, ¿no? ¿Cómo garantizar los derechos para estas personas?
Pero si lo quieres parar, primero tienes que partir de reconocer la realidad, ¿no? Y tener una acción proactiva, transversal, con la participación en toma de decisiones, con un acuerdo sobre qué es lo que se puede tener con los mismos grupos y con muchos recursos. O sea, tiene que haber, o sea, lo tenemos que pensar como una gran obra de infraestructura para la ciudad. ¿Cuánto nos podemos gastar en una obra de infraestructura que le haga bien a la ciudad? El suelo de conservación es estratégico para la sobrevivencia de la ciudad. Entonces tendría que costar tanto o más que segundos pisos y otro tipo de cosas que se puedan hacer, ¿no? O sea, tendría que costar mucho y eso lo tendría que asumir la autoridad, ¿no? O sea, la voluntad política también es decir, no basta con querer hacerlo, hay que pagarlo, ¿no? Hay que ponerle, y si no se logra vender la idea de que esto es como una gran obra de infraestructura, es la principal obra de infraestructura de la ciudad. O sea, tenemos una presidenta ambientalista, bueno, que ha sido delegada de Tlalpan, que ha sido esposa del que empezó el tema del... No, ella no es la esposa. Pues sí, fue esposa de Imas, ¿verdad? Bueno, esa es una obra, ¿no? Está ella en favor del agua, pues el agua es el recurso natural más indispensable en este momento. A nivel global, bueno, pues convénzanla. Hay que convencer, vamos, yo no sé cómo convencer, si este es el problema de cualquier académico, ¿no? ¿Cómo convenzo a los políticos de que esto habría que hacerlo, de que esto es prioritario? Bueno, yo no tengo esas respuestas, ¿no? ¿Alguien más? Ya nos vamos. Yo sí tengo una, pero te la hago para no extenderle más, excepto que quieran escucharla. Yo también muy puntual. Es un análisis muy amplio, muy rico de una problemática muy compleja. No sé si en el documento estás considerando hacer esta distinción analítica entre las limitaciones y fallos del planteamiento de la política pública en dos aspectos, su diseño y la otra, su implementación, porque aunque están relacionados no es lo mismo. Pues entonces, creo que sí. Bueno, está bien. Pero te lo voy a dar a leer para que me Sí, perfecto. Sí, porque son muchas cosas y conviene separarlas. Sí, o sea, realmente el enfoque de lo que vamos a poner no es tanto la problemática en general tan amplia como que me han dicho que no puedo extenderme de no sé cuántas palabras, ¿no? Entonces, pero sí un poco las fallas como política, ¿no? Bueno, pues vámonos. Les agradezco muchísimo. Gracias por su atención. No, gracias a ustedes por aguantarme. Voy a tomar una intervención, nada más para clausurar el seminario. No, gracias. A todos y a todos del comité organizador del seminario multidisciplinario, integrado por los doctores Adriana Luna, Aldo Jiménez, Itzia Barrera y Mónica Baldina, les agradecemos a todas y a todos los involucrados el apoyo para llevar a cabo estos eventos. ¿Cómo no son las personas que nos proporcionaron la ayuda con la logística? A todos y a todas las investigadores participantes que muy amablemente contestaron a nuestra convocatoria, así como a los moderadores y las moderadoras. Igualmente a todos y a todas por asistir a cada una de las ponencias, tanto virtual como presente, y sobre todo al director general, el doctor Pablo López Ramírez, por la invitación para la organización de este seminario. Por lo que damos por cerrado el seminario multidisciplinario ciclo 2024 y los esperamos a participar el siguiente año, si gustan. Y muchas gracias.